Saludos a toda nuestra audiencia y bienvenidos al consultorio. Especialmente queremos enviarle un abrazo bien grande a la gente de la Florida que nos están viendo. Además, en el resto de Latinoamérica ya tenemos audiencia en México, en Perú, en España tenemos audiencia en Madrid. Así que saludos a la comunidad que nos está viendo en Madrid. Hasta en Alemania nos han visto en el consultorio. Así que siga compartiendo esta información porque los médicos que están viendo aquí son boricuas, son puertorriqueños, pero están extremadamente calificados para hablar de todos estos temas, ¿verdad? Y son elementos comunes a distintos países. Así que si nos está viendo, escríbanos, coméntenos, díganos también de qué otros temas quieren que hablemos y comparte este podcast para que podamos seguir haciendo este trabajo. Bueno, por lo menos acá en Puerto Rico se dice que 1 de cada 5 adultos mayores de 60 años padece de esta condición, por lo menos acá. Y uno de los síntomas que más conocemos es inflamación y dolor. Pero yo creo que es mucho más que eso. ¿Y quién no ha escuchado hablar de la artritis? ¿Y qué tanto sabemos de ella? Bueno, con nosotros se encuentra el reumatólogo, el doctor Juan Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Él es autor de este libro sobre fibromialgia. Miren, aquí lo estoy enseñando. Y les invito a que vayan al podcast que grabamos con él, que fue uno de los primeros que grabamos sobre fibromialgia, para que usted sepa, o si conoce a alguien que tiene esta condición, búsquelo en nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV. Aproveche y suscríbase también, pero comparte el podcast donde hablamos sobre este tema y busque este libro, porque es bien fácil de leer. Y es bien informativo y usted no sabe cuándo le puede ser de ayuda. Y me imagino que después vendrán otros. Sí, sí hay 6 en agenda. Así que ya lo saben. Busque el libro de fibromialgia del doctor Juan M. Rodríguez Rivera, que está disponible. La librería... Norberto, ¿verdad? Norberto González. Ponce, Candil. Y si no, busca en Google Publicaciones Puertorriqueñas. Publicaciones Puertorriqueñas. Y ahí lo van a conseguir. Pero el Norberto González allá en Plaza de las Américas. Está físico. Está allá. Pero hoy vamos a hablar de la artritis. Y yo lo primero que pienso es artritis, articulaciones y dolor, pero yo me imagino que hay más en esto de la artritis. Sí, el término artritis es un término general que lo que implica es dolor en las articulaciones. Pero artritis es como los automóviles, hay muchos. Así que lo más importante de un paciente con artritis es el diagnóstico, porque cada artritis tiene un tratamiento específico. Hay artritis inflamatoria, no inflamatoria, que estaremos hablando sobre la marcha, pero lo más importante a la hora de decir que tengo artritis es que le digan cuál. Pues cada una tiene un tratamiento ¿Pero cuántos específico. tipos de artritis existen? Hay muchas. Dentro de las inflamatorias, artritis reumatoidea, artritis por lupus, gota, artritis virales, artritis psoriática, postraumática. Y dentro de las no inflamatorias, pues tenemos la osteoartritis, que es la más frecuente del adulto en el 80%. La osteoartritis es la más frecuente. La más frecuente del adulto en general. Del adulto. Dentro de las artritis inflamatorias. No es la reumatoidea. No, reumatoidea es una artritis inflamatoria y dentro de las artritis inflamatorias esa es la más frecuente. Y entonces, ¿la artritis se asocia con qué grupo poblacional? Y si tiene también un género preferido. Bueno, cuando es osteoartritis es del adulto, 45, 50 años en adelante. Cuando es reumatoidea o inflamatoria puede dar incluso hasta un niño. ¿Hasta un niño? Sí, artritis reumatoidea. Pero no es común. No es común, pero se ve. ¿Y cuál es la más común? Dentro de las inflamatorias, la reumatoidea. Dentro de las no inflamatorias, la osteoartritis. Dentro del término de artritis en general, la osteoartritis, la artritis más frecuente en el 80%. Eso es lo más que usted ve en la oficina. Lo más que se ve. Personas mayores que les duele la rodilla, les duele las manos, el codo, y lo que tienen es osteoartritis. Y cuando da artritis, o yo me imagino que quizás depende del tipo de artritis, ¿es en una articulación en específico o cuando me da en todo el cuerpo? No, bueno, cuando es osteoartritis, usualmente debutan por las articulaciones que más utilizamos. Las rodillas, las manos, por sobreuso, ¿vale? Componente de sobreuso. Cuando es inflamatoria, sí suele ser simétrica. En el caso de la reumatoidea, suele ser inflamatoria, es una enfermedad autoinmune, crónica, inflamatoria simétrica, aquí y acá. Cuando es osteoartritis no necesariamente es simétrica, sino puede afectar una rodilla, un tobillo. Así que es bien importante el comportamiento, pero cuando es reumatoidea es simétrica, inflamatoria. ¿Me puede dar en cualquier parte? Teóricamente debuta en manos y muñecas, la reumatoidea. La osteoartritis teóricamente en cualquier parte, pero lo más frecuente es rodilla, cadera y las manos. En el caso de la reumatoidea, ¿cuáles son los principales síntomas además del dolor? Bueno, o inflamación. La reumatoidea debuta con
entumecimiento, la presentación, el libro dice que es insidiosa. Empieza con síntomas vagos de cansancio, malestar, dolor. Por la mañana amanecen entumecidos, un poquito hinchados. ¿Por qué por la mañana? Porque es el área, como está acostado, cuando se levanta por la mañana es que como que el cuerpo nota todo. Pero lo más característico es el entumecimiento matutino, que suele durar más de 1 hora. Se le empiezan a hinchar las manos, le empiezan a doler las manos y las muñecas, y ahí comienza el proceso de dolor. Y si no se atiende, le afecta rodillas, tobillos, cadera, los codos. Es como un fuego, que si usted no lo atiende, se sale de control. Se va desarrollando. ¿Y el diagnóstico cómo se da? Bueno, el diagnóstico de la artritis reumatoidea tiene, pudiésemos decir, 3 partes. El cuadro clínico, que cuando uno ya tiene experiencia y uno ve que el paciente llega a la oficina, me duelen las manos, las tengo hinchadas, tengo limitación de movimiento en las muñecas, usted las toca, están medias hinchaditas, rojas, calientes. ¿Caliente? Calientes. ¿Por qué caliente? Porque está inflamada. ¿Y se calienta? Uno de los síntomas de inflamación. Usted toca la articulación y si la compara con otra, la siente calientita. Porque hay un proceso inflamatorio. Eso es uno de los síntomas de inflamación, es dolor, rubor e hinchazón. Calor, y se siente caliente. Simétrico. Como el cuerpo reacciona y avisa. Exacto. Entonces, cuando uno lo ve, que uno los examina, a veces da la impresión de que tienen fracturadas las muñecas, pues no se pueden ni mover. Wow. Por el proceso inflamatorio que está. A diferencia de la osteoartritis, de que no hay inflamación. Hay dolor, pero no hay inflamación. Y en el caso de la reumatoidea, usted dice que el paciente llega así, obviamente hay un proceso de diálogo, de observación. O sea que el diagnóstico es primero por la clínica, luego uno confirmar a través del laboratorio de que sí, que los parámetros de inflamación están elevados. Y luego, ¿son laboratorios de sangre? Sí, ahí está el diagnóstico. Hay en general varios hallazgos que nos hacen ver de que lo que hay detrás del dolor articular del paciente es un proceso inflamatorio, que son nuestras herramientas para el diagnóstico y que son imprescindibles para el diagnóstico. Yo no puedo decirte que usted tiene artritis reumatoidea con unos parámetros de inflamación normales. No. Un paciente que tenga dolor articular con todos los laboratorios normales, lo que tiene es osteoartritis, pensando en lo más frecuente. Claro. Pero si un paciente tiene dolores articulares en las manos, las muñecas, las rodillas, y me viene a la oficina con una velocidad de sedimentación, se llama set rate, elevado, una proteína C elevada. ¿Y eso se ve en la sangre? Se ve en la sangre. ¿Y qué más? Y las plaquetas usualmente también se elevan. La fosfatasa alcalina es otro parámetro que también se eleva. Se eleva en otras circunstancias, pero uno coge el cuadro clínico en su contexto. Pues tenemos la combinación, o sea, tenemos dolores articulares, que es el cuadro clínico que trae el paciente. Tenemos el examen físico, que nos está demostrando que en efecto tiene dolor, hinchazón, que se calientan las articulaciones. Y si tenemos evidencia de inflamación a través del laboratorio, el diagnóstico es artritis reumatoidea. Usualmente es laboratorio de sangre. De sangre. ¿Se ordenan algún otro tipo de laboratorio? A veces radiológicos, se hacen sonografías y MRI, pero con un cuadro clínico clásico para el diagnóstico no son imprescindibles. ¿Cuándo es imprescindible un MRI en un paciente con? Cuando tenemos dudas, inflamación leve, el cuadro clínico no es muy marcado, el paciente tiene un historial familiar, uno dice, bueno, pudiese ser, no pudiese ser. A veces necesitamos tiempo, porque como dice el libro, la presentación inicial es insidiosa. Pero la mayoría de las veces el cuadro clínico es claro. Es claro. O sea, si tenemos evidencia de inflamación con dolores articulares, ahí está el diagnóstico. ¿Hay alguna edad donde sea más común que se empiecen a ver estos síntomas? En el caso de la artritis reumatoidea, la mayoría de los casos se presentan entre los 35 y 50 años. Pero como te expliqué, hay casos de niños. Esos son casos de que se llama JRA, artritis reumatoidea juvenil. ¿Hay factores de riesgo para la artritis reumatoidea? Sí, familiares. ¿Genético? Genético. También se ve en el caso del adulto, en fumadores, en obesidad. En obesidad me imagino porque le ponemos presión. Y el historial familiar. En obesidad supongo que tiene múltiples consecuencias, además de la artritis, porque eso tiene múltiples consecuencias. Exacto. Y la obesidad también afecta a la osteoartritis, sobre todo las rodillas. Porque le ponemos demasiada presión. Hay quien dice, para el amante de los números,
que cada rodilla recibe casi 4 veces nuestro peso. Así Así que por estrés, si usted pesa 200 libras, pues le está aplicando a la rodilla casi 800 libras de presión. Cada vez que se apoya sobre un solo pie, 800 libras. Y ahí entonces, va obviamente, se deteriora mucho más rápido. ¿Opciones de tratamiento? No, opciones de tratamiento hay muchas, pero aclarar algo dentro de la artritis reumatoidea, que a su vez hay dos poblaciones. Unas que se llaman seropositivas y otras que son seronegativas. Hay dos marcadores serológicos que son el factor reumatoideo y el anti-CCP, que es el anti-citrulline antibody, que cuando están positivos se miden por sangre. Pues el pronóstico suele ser más agresivo. Tiene el potencial incluso de tener manifestaciones no articulares. ¿Cómo cuáles? Piel, pulmón, vasculitis. O sea que puede afectar el ojo. Hay pacientes que les da pericarditis, pleuritis. ¿Qué es eso? Inflamación de la cubierta, una membranita que tiene el pulmón y la que tiene el corazón, que se llama pleura y pericardio. Pues en ocasiones se inflama y tienen incluso efusiones, ¿verdad? Pero no solamente eso, puede dar vasculitis en piel, puede afectar los vasculitis? ojos. Una inflamación del sistema vascular. Entonces se inflama, se obstruye, por así decirlo, y puede producir problemas en el tejido de la piel, porque si la sangre no le llega, empieza a tener problemas de isquemia y desarrollar úlceras. Wow. O sea que el potencial, no es que lo haga, pero tiene el potencial de hacerlo. Y otra cosa, la vista. Puede producir escleritis e incluso puede debilitar la pared de la parte blanca y tener una tendencia a herniarse. Así que tiene el potencial de tener manifestaciones no articulares, otros nódulos pulmonares. O sea que eso depende del tipo. Mencionó Cuando dos tipos. son seropositivas, ocurre más nódulos reumatoideos, son unos pelotitas que salen en los codos, pueden salir en las manos, pueden salir en la planta de los pies, en zonas de apoyo. Okay. Así que cuando uno diagnostica la artritis hay que saber si es seropositiva o no, por aquello de tener pendiente de que el potencial que es positivo tiene más riesgo, no es que ocurra, pero tiene más riesgo de tener complicaciones extraarticulares por la artritis reumatoidea seropositiva. ¿Y el que no lo ve? Ese tiene mejor pronóstico. Usualmente esas complicaciones no se presentan. Habrá su excepción, pero no es la norma. ¿Y qué es lo más común? Bueno, el libro dice que lo más común es que en personas adultas hasta el 70% eventualmente el factor reumatoideo es positivo. ¿Y eso es lo que más usted ve en la oficina? Sí, esa proporción más o menos. ¿Y hay alguna razón para eso en términos de comportamiento, dieta, factores ambientales, sedentarismo, que contribuyan a que eso se demuestre? No, eso es algo, eso es autoinmune. El que lo produce y el que no lo produce, no lo produce. Lo cierto es que sí hay que hacer estas pruebas para saber si es cero positivo o cero para tener eso negativo. Un dato importante del anti-CCP es que si uno lo detecta a tiempo y está a títulos altos, usualmente esos títulos altos se presentan antes del cuadro clínico. Así que es bien importante. ¿Qué es eso del anti-CCP? Eso es un marcador que es una citoquina, por así decirlo, o un anticuerpo que lo produce el cuerpo cuando tiene más riesgo de padecer la artritis reumatoidea. El libro dice que cuando está a títulos altos, aunque los síntomas sean vagos, ya nos está hablando. ¿Okay? Y todas esas cosas los vemos en los exámenes de sangre. En los exámenes de sangre. Eso el reumatólogo tiene que mirar todos esos factores para entonces, porque cada paciente es un universo. Estamos hablando aquí de artritis asumiendo que solamente tiene eso, pero en Puerto Rico, me imagino que ustedes como médicos ven muchos pacientes que no tienen una sola condición. Hay muchos pacientes aquí que tienen más de una condición crónica. Por eso es que es importante el diagnóstico, ¿verdad? Uno cuando el paciente llega le hace la batería de pruebas. CBC, los parámetros de inflamación y los marcadores. También se le ordenan pruebas de lupus y de otras enfermedades, pues hay que descartarlas, porque el lupus da una artritis inflamatoria idéntica, al menos al principio.
y el tratamiento es distinto. Claro. ¿Verdad? Así que lo más importante es ponerle nombre y apellido a la artritis reumatoidea. Y cambia ese tratamiento, por ejemplo, si tenemos un paciente con artritis y con diabetes, un paciente con artritis y con hipertensión, que es bien común. Nos limita un poco porque cuando el paciente llega inicialmente, el mejor medicamento que baja la inflamación en cuestión de varios días son los esteroidales. Pero en diabético le sube el azúcar. Y ahí nos amarra un poco. Entonces, si el paciente tiene su azúcar controlada, pues yo le doy dosis bajitas porque necesito aliviarle la inflamación. ¿Verdad? Uno decirle, sí, vete para tu casa y espera 6 semanas en lo que te alivia. No. Uno se lo puede dar. Si está muy descontrolada, pues entonces no debemos dársela. Porque si tú me llegas con 300 de azúcar en ayunas, te doy prednisón 10 o 20 para bajar la inflamación, más cuando vayas a comer te va a subir a 500. Y eso es... Y le van a echar la culpa a la prednisona de los 500. Así que si está controladito, pues si no le puede dar 20, le puede dar 10 o 5, pero le puede dar algo para aliviarle los síntomas. Pero sí es un inconveniente. Cuando son hipertensos, pues ojo con la prednisona también y con los antiinflamatorios. Así que sí, ¿no? Y si a eso le añade que tengan anticoagulación, también es más difícil. Y eso va a influir en las opciones de tratamiento. Ya dio algunas opciones de tratamiento, o sea, que son medicamentos por boca. Exacto. Cuando el paciente llega, lo primero que uno hace es un tratamiento antiinflamatorio para bajar la inflamación y el dolor. ¿En qué consiste? Normalmente en un paciente que no tenga enfermedades sistémicas. Antiinflamatorios esteroidales, antiinflamatorios no esteroidales, naproxen, relafen, Motrin, todo eso, cualquiera, diclofenac, cataflán. Uno lo da en combinación con un esteroidal, que puede ser prednisona, medrol, y analgésico. Con esa combinación el paciente se alivia en cuestión de días, 2 o 3 días. Luego hay que añadirle los modificadores de enfermedad, que son los que evitan que la enfermedad progrese. Hay varios: metrotexate, plaquenil, sulfasalacina, Celsep. Y hay otra generación de medicamentos que son sumamente costosos, que son los llamados biológicos, que se dan, pero yo los doy cuando el paciente realmente lo necesita, porque valen de $7 a $8,000 mensuales. ¡Wow! Mensuales. Y como están los planes médicos aquí, no pues me quiero imaginar cuál va a ser su respuesta. No le quieren pagar a una Imurán, que vale $2. $2. Sí, exacto. Pero hay alternativas. ¿Pero qué es eso de medicamentos biológicos? Bueno, son medicamentos que la forma en que trabajan es a nivel molecular y bloquean la cascada inflamatoria. O sea, es un bloqueo total. Es como usted ponerle un chicle en la cerradura y aunque tenga la llave no la puede abrir. O sea, es un bloqueo de unas estructuras, tumor necrosis factor, una interleuquina, las bloquean, que esas sustancias, que no quiero entrar porque es medio complicado, pero esas sustancias son las que promueven el proceso inflamatorio. Y si las bloqueamos, no tenemos inflamación. Regresamos a la normalidad. ¿Y por qué son tan caros? Son tan caros, me imagino, en este lado del mundo, porque a lo mejor si nos vamos a Europa, a España, el mismo medicamento, a lo mejor, o en Canadá vale una... Gracias a Dios salieron unos biosimilares que trabajan similar, son casi idénticos, y cuestan $1,000 y pico. Pero siguen siendo ¿Al mes? Al mes. Wow. Siguen siendo costosos. Así que el tratamiento en varias fases: quitar el dolor con antiinflamatorios, esteroidales y analgésicos, añadirle los modificadores de enfermedad que son más económicos, metotrexate, plaquenil, sulfasalacina, y en aquel que tenga una artritis reumatoidea creativa, agresiva, pues el biológico. Y fuera de lo que es la farmacología, ¿hay algo que el paciente pueda hacer en términos de movimiento, ejercicio? Estilo de vida saludable, dieta, y el fisiatra. ¿Dieta puede influir en mi inflamación? Siempre es bueno. Siempre. El estilo de vida saludable siempre ayuda para la salud. ¿El fumar interfiere? Fumar es un factor de riesgo. Todavía hay bastante gente que fuma aquí. Ese es el hábito más absurdo que yo puedo ver cuando alguien está dispuesto a pagar por hacerse daño. No lo entiendo. ¿Y eso también influye sobre la gente que tiene? Sí, es un factor de riesgo. Y la obesidad. Y fumar en cualquiera de sus manifestaciones, porque ahora hay manifestaciones más... Fumar. Que son, como dicen por ahí, más trendy, sobre todo entre los jóvenes con el vaping. Eso es igual o peor. Todo eso hace daño. Todo eso, el pulmón no se hizo para recibir humo. Eso le hace daño. Y a la larga, la vida le va a pasar factura.
Le pregunté ya si habían factores demográficos, de género. ¿Esto le da igual a los hombres que a las mujeres? No, es un poquito más frecuente en damas, de 3 a 1. En general, a las damas le da más enfermedades autoinmunes que a los varones. Y reumatoidea no es la excepción. ¿Y habrá alguna correlación entre carga mental, estrés, entre uno y el otro? No, no creo. Pero la parte de hormonal sí. Y es que tiene que ver. Sí, es hormonal, es puramente hormonal. Una de las manifestaciones que uno veía mucho de artritis es deformidad. Muchas veces, hace tiempo que no lo veo, pero lo recuerdo de pequeña. Sí. No sé si es porque obviamente la ciencia adelanta, lo que sucede, pero uno ve sí, lo que sucede es que las manos como que se van deformando. La artritis reumatoidea yo la comparo con un fuego. Y usted decide no echarle agua, pues le va a destruir la casa. Pero si usted se trata, usted evita eso. Eso mismo ocurre con la artritis reumatoidea. Si usted la trata, por lo menos mi experiencia, el paciente vive prácticamente con total normalidad. Y si lo cogemos a tiempo, puede hacer deporte, trabajar, ser mamá, papá, sin problema. Pero si no se trata, pues entonces vienen las deformidades. Porque esto es un proceso destructivo continuo. ¿Y eso no es reversible? Si lo tratamos, sí. No, reversible no. O sea, si ya yo llego a la deformidad... Una vez tienes el daño articular, está ahí. Lo que podemos ¿Y sigue pasando mucho en los pacientes? Si no se tratan, sí. Yo tengo mujeres jóvenes que dan pena, como tienen las manos. Y tengo otros que llevan 20 años conmigo y tienen las manos como usted y como yo. ¿Y es en las manos siempre o suele pasar en manos, muñecas, en los pies? Rodilla, en cualquier articulación. Según el daño que haya, pues hay unas consecuencias. Lo más frecuente son las manos y las muñecas. Hay unas deformidades clásicas. Cuando uno las ve, uno las reconoce, que se llaman, en español sería deformidad en cuello de cisne, que es el swan neck, y el otro es el boutonniere. ¿Y por qué se produce eso? Por daño continuo, progresivo de la articulación. Irreversible. Y luego al final... Cuando uno ve esas fotos, esas manos, a mí me da dolor de verlo. El ulnar drift, yo tengo una foto, que la podemos si acaso incluir, y es el ulnar drift, que es la desviación cubital de las manos. O sea, es como tú tienes la mano derecha y los dedos así. ¿Y por qué se produce eso? Por daño articular. Eso produce dolor, ¿no? Porque si está virada, yo no soy doctor, usted me dirá, pero el hueso también coge su cantazo ahí porque se está virando, ¿no? Sí, pero duele, pero no tanto cuando no tanto está como el proceso inflamatorio activo. Ok. Ya cuando está la deformidad final, del daño final, que el paciente llegó a la oficina, se trató, la inflamación se le quitó, pero la deformidad se queda. Y es una pena que eso ocurra porque hay que insistir en los pacientes que si reciben tratamiento el daño es mínimo. El ejemplo del fuego, importante. El ejemplo del fuego. En la cocina, apágalo, el daño es mínimo. Pero si no lo tratas, el daño va a seguir porque es un proceso crónico autoinmune. Es que imagínense, si yo tengo esa deformidad, yo puedo imaginarme entonces que me va a afectar coger este libro, hacer actividades diarias. Lavarte la boca, peinarte, vestirte. Cosas básicas. ¿Y ha visto a esas mujeres jóvenes? Prende mucho. Tengo mujeres jóvenes. ¿Pero por qué? ¿Porque llegan muy tarde a la oficina del doctor? No, porque ¿Lo dejan son pasar? mamás, son esposas, trabajan y para ellos eso es primero. Cuando debería ser la salud primero. Y entonces se van descuidando hasta que llegan. Y cuando llegan a la oficina. Obviamente se tratan y mejoran clínicamente, pero el daño articular está ahí y se quedará ahí. ¿Qué pasa cuando el daño es en las rodillas? ¿Eso puede afectar mi habilidad para caminar? Sí, a veces termina en reemplazo. Oh my God, en reemplazo de rodilla. Y de cadera. Y de codo. Y es evitable, que es lo que podemos evitar. El fuego, y decidiste no echarle agua. Y van a haber siempre síntomas que me van a... O sea, mi cuerpo... Porque hay enfermedades que no avisan, que uno tiene que ser quizás más proactivo todavía. Pero mi cuerpo me está dando avisos. La artritis reumatoidea te avisa con tiempo. Cuando los síntomas empiezan, tus articulaciones están sanas. Ese es el momento. Ese es el email que me está mandando el cuerpo. Claro, empezaste, estabas bien y de momento empiezas con dolor en las manos, sobre todo por la mañana, amaneces entumecida, un poquito hinchada y de la mano te coge la muñeca, te está avisando, te está tocando en la puerta. Vas al médico, te evaluamos, sospechamos la artritis, hacemos los laboratorios, lo confirmamos
y te empezamos en tratamiento. Y en cuestión, si lo cogemos a tiempo, en cuestión de una semana, usted está libre de dolor. Y esto, yo no sé si es un mito urbano, que uno escucha también muchos pacientes que se quejan de dolor cuando llueve, cuando cambia el clima. ¿Eso es un mito urbano? Bueno, eso, hay quien lo dice, que cuando está el barrunto. Dice, ¿eso es un mito urbano o tiene base científica alguna? De verdad yo no sabría decirle, pero sí, a veces hay pacientes que lo dicen. Que cuando llueve, quizás por la temperatura, no sé si la presión atmosférica, pero en general sí lo hay, sí, lo describen. ¿Y esto es una condición que tiene cura? ¿La ciencia avanzaría lo suficiente como para poderla curar? Curarla no, la podemos detener. O sea, con tratamiento el paciente va a vivir como si no lo tuviera. Un paciente que se atienda a tiempo con el reumatólogo va a vivir bien. De hecho, hay anuncios que la gente está corriendo bicicleta, ¿sabes? Una vida prácticamente normal. La artritis reumatoidea es como cualquier otra enfermedad que con tratamiento usted vive bien, vive con práctica total. Pero es de por vida. Normal. Yo tengo que ser, como dicen ustedes los médicos, adherente a mi tratamiento. Es incurable, no hay ninguna... O sea, esto no es una infección que tú la curas. Esto es una enfermedad autoinmune, que cada vez que interrumpas el tratamiento te va a morder. Porque el sistema inmunológico va a atacar la articulación. ¿Los planes médicos son dados a cubrir este tipo de tratamiento o también es una agonía? Es una lucha, pero muchas veces lo cubren. Hay que pelear con ellos casi a los puños. Es importante también que el paciente se empodere, ¿verdad? Y les reclame a su plan médico, ¿no? Pero también hay que tener buena evidencia, cuando empezamos la charla. Los criterios diagnósticos. Una vez uno logra demostrarle al plan médico, claro, con evidencia, que eso es lo que nos molesta a veces, pero son medicamentos costosos, tienes que dar explicaciones. Pues yo se las doy y me lo aprueban. Mira, son 8,000 mensuales, 7,000. O sea, esto no es un medicamento que usted va con la ATH y la compra en la farmacia. Esos son los biológicos. Los biológicos. Pero sí los cubren, en general. ¿Los cubre completo? Digo, yo sé que ustedes no entran necesariamente en esa parte, pero a veces los copagos podrían ser altos. Pero en general lo cubren. Lo cubren y el paciente se pone bien. Pero hay que tener la evidencia de que tiene el cuadro clínico, enviarle copia al Progress Note, justificación, los laboratorios, mira, CRI alto, CRP alto, plaquetas, anemia, todo. Y entonces lo cubren. Ellos lo que piden es la justificación. Pues se la ¿Y tiene que hacerla todos los años, como le pasa en otras disciplinas médicas? Usualmente le piden la tuberculina todos los años. Porque ¿Por qué tuberculina? Para usar estos biológicos hay que descartar que el paciente haya estado expuesto a la tuberculosis y a la hepatitis. Así que todos los años usted tiene que hacer esa justificación para que pueda continuar el paciente Hablando su de tratamiento. hepatitis, hay pacientes que con hepatitis C que llegan con dolores y unos títulos de factor reumatoideo bien altos. Y no es reumatoidea. Eso lo está descrito en el libro, de que los niveles suben muchísimo y es por hepatitis C. Gracias a Dios la hepatitis C tiene cura ya. De hecho, aquí trabajamos un podcast, la C silente, porque es silente. Y exhortando a la gente que, sobre todo si caen dentro de esos factores de riesgo, que se hagan la prueba por lo mismo, porque tiene cura. Claro. Así que también puede pasar y ver ese podcast si usted entiende que está dentro de esos factores de riesgo, incluyendo si se ha hecho tatuajes alguna vez, que debe hacerse la prueba de hepatitis C, porque mira, hay otra consecuencia, ¿verdad?, de no atender esto a tiempo. Yo creo que viene un estudio de camino, y uno lo ve en la oficina, la significativa frecuencia que uno observa en pacientes que tienen tatuajes y artritis reumatoidea. De alguna forma es como si molestara el sistema inmunológico y lo prende. Así que en una convención que hubo el año pasado, se había propuesto hacer un estudio, a ver si sí o si no. No necesariamente, ¿verdad? Pero sería bueno averiguarlo. Sería bueno averiguarlo. ¿Algo más que quiera añadir? Que la artritis reumatoidea es una artritis agradecida a tratamiento. Lo único que hace falta para la artritis reumatoidea es tratarla. Y usted va a vivir con total y absoluta normalidad. Necesita un reumatólogo. En la vida lo más importante es la salud, no el trabajo. Porque usted se muere y al otro día ponen a otro.
Así que exhorto a los pacientes a que se cuiden, que vayan a los médicos. Cuando sean dolores, vayan al reumatólogo. Pero necesitamos nuestros aliados, entrando en otra área, pero es de salud física. Ya no tienes 20 años, tienes 50 o más. Nuestros aliados, en el varón, cardiólogo, gastro, urólogo. Y en las damas, cardiólogo, gastro, ginecólogo. No hay nada mejor que la medicina preventiva. En medicina hay dos formas de pensar. Esperar tener problemas para buscar ayuda o buscarla antes. Así que yo les exhorto, sobre todo cuando ya no tenemos 15 o 20 años, tenemos que cuidarnos. Y la vida continúa. Eso es lo que usted le dice el tune-up de las 100.000 millas. El de las 50.000. El de las 50. Sí, tenemos que chequearnos. Y conclusión, la artritis reumatoidea es una artritis que, si bien es cierto, es sumamente agresiva y potencialmente letal, si usted la deja. Pero si usted se trata, va a vivir bien, con tiempo. Gracias por estar con nosotros, doctor Rodríguez. A la orden. Y recuerden siempre, vaya buscando este libro. Se lee bien rápido, se lee bien fácil y es bien, bien útil. Y vendrán otros por ahí también. Fibromialgia del doctor Juan M. Rodríguez Rivera. Búsquelo en la librería Norberto González. Gracias por estar con nosotros. Siempre. Gracias por la invitación. Claro que sí. Será hasta la próxima.